Relata al rey que hay una historia sobre un ser acuático que se lleva a los indígenas arrastrándolos en el agua, ahogándolos con su extremidad quinta, que es la cola, pero en esa cola tiene una mano. De hecho, el símbolo tiene una mano, lo que sería la cola. Aquí no lo tiene porque es un shimali azteca, ¿sale? Pero es la única representación que se tiene. Hay otra símbolo, un códice en 3D en el cual sí se ve la mano, lo puedes encontrar en internet. Bueno, en las cartas de relación de Cortés, él relata que este ser emite un llanto como de niño. Entonces cuando los hombres se acercan al lago a buscar a ese niño, les voltea las canoas y se los lleva, devorando simplemente los dientes y el cabello. Esa es leyenda de la Guasama. Sí. Por ejemplo, ¿tú sabes de dónde viene la historia del ratón de los dientes? No. Bueno, tú sabes que la historia común de todo el mundo es el lado de los dientes, pero aquí en México decimos el ratoncito de los dientes, ¿cierto? Todos de niños. Se dice que antes cuando uno mudaba los dientes de niño, tenía uno que echar los dientes al hoyo del ratón, de cualquier ratón, porque si no se iba a quedar vacío el hoyo del agujero del diente y ya no le iba a salir el siguiente. Y de ahí se deformó con el tiempo y le decimos el ratón de los dientes, el que se lleva los dientes. Sí. De ahí viene, y es de épocas prehispánicas. ¿Ese es el origen del nombre de su organización, de su grupo? Nuestro nombre es Agüitzot, que es la bestia mítica que relata Cortés en su cartas de relación. Cartas de relación de Cortés. Hacia el rey. Hacia el rey. Muy bien. ¿Y este grupo qué pretende, respecto a la ayuda que se le aporta a la población con este tipo de difusión cultural que están llevando? ¿Cuál es como la misión de la organización respecto al Día de Muertos? Nosotros lo que buscamos es informar claramente al turismo, porque por ejemplo hay ciertas organizaciones que se están formando, pero no tienen cierta información. Por ejemplo, mi hermano, que es estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es quien nos ha dado toda la información, tanto los libros y datos originales. Entonces, haciendo eso, aunado a toda la tradición oral que ya se ha hecho de abuelitos durante generaciones hacia nosotros, se junta y hacemos una conjunción para relacionar esto con el mundo. Bueno, hablando del mundo prehispánico y Mixquic y México, porque a veces nos preguntan, ¿y por qué Mixquic es tan importante? Lo que pasa es que Mixquic ha trascendido con sus tradiciones, tanto la ofrenda del Día de Muertos como la alumbrada del Día de Muertos son de trascendencia prehispánica, y ahora aún más impresionante ante la sociedad mexicana es que nosotros seguimos manteniendo esa tradición tal cual prácticamente hace 300 años, sin deformación alguna. La diferencia es que, bueno, me podría decir, es que yo veo puestos y veo feria, eso no es tradicional, ok, perfecto, pero esa gente que ves afuera no es del pueblo. Toda la gente del pueblo, te das cuenta, ahorita está o adornando las tumbas o está en sus casas. ¿Y por qué? Porque ellos hicieron, el turismo hizo desaparecer una parte de la tradición muy bonita. Se tomaba una vela de la ofrenda y se salía uno caminando, bueno, es lo que me contaba mi abuelito y lo confirmé junto con otros viejecitos de la zona. Salían de sus casas y decían, ya salió fulanito de tal, los Martínez, los Rodríguez. ¿Por qué? Porque como era Chinampas y no había electricidad, de noche todos veían cuando ya salían con sus velas y salían con sus canoas hacia el centro del pueblo y venían a alumbrar, y con esas ya se prendían los demás de las ofrendas. Pero en ese caso el panteón, y junto con el turismo se destruyó esa parte de la tradición, porque el turismo pues en ese entonces no existía. Entonces cuando empezó a llegar cierta afluencia, ya no había espacio para caminar, y de hecho te vas a dar cuenta en la noche. Entonces imagínatelos a todos nuestros pobladores aquí con sus velitas y luego el turismo. Entonces pues con la vela encendida decían que los quemaban y lo denunciaron a la delegación. Y eso, la delegación emitió parte en la que dijo, pues por favor simplemente ya no lo hagan, y así desapareció esa parte de la tradición, y simplemente ya nada más se llegan a prender las velas, y el turismo no sabe qué hizo desaparecer esta parte de la tradición. Mencionabas hace un poco que se va a conservar el rito prehispánico por más de 300 años, pero ¿tú consideras realmente que sigue siendo un rito puramente prehispánico o puedes identificar elementos pertenecientes a otra religión, a otra cultura? Mira, tenemos la ofrenda del Día de Muertos, ¿ok?
es el ejemplo más común. Nosotros tenemos elementos tanto prehispánicos como españoles. Hay un cierto sincretismo entre ambas culturas, no puedes decir que una u otra no. De hecho, la ofrenda es una de las formas más comunes en las que el español creyó haber conquistado al mexicano y el mexicano creyó que engañó al español, pero no fue así. Al final de cuentas se combinaron, ¿sale? Nosotros tenemos elementos prehispánicos en nuestra ofrenda. Tenemos tanto el zompantli, representado por el gollete y la caña, que sabes cómo son zompantli, cráneos humanos atravesados por una estaca, colocados en forma de muro. Haz de cuenta que el gollete es la de una rosa y la caña es la estaca, y por eso se ponen niveles. Si ves de frente, eso es un zompantli, pero se perdió el significado total, pero sabemos que ahí está. Tenemos el perrito Xoloitzcuintle, que es de épocas prehispánicas. Ahorita simplemente dicen es un juguete. Las mayorías de las ofrendas aquí en Mixquic las vas a encontrar con sus perritos Xoloitzcuintles. Pero la gente te dice es un juguete, pero no sabe que viene desde épocas prehispánicas y que era el perrito que nos iba a ayudar a cruzar el primer paso para llegar a Mictlán. Y se nos enterraba con el perrito Xoloitzcuintle, en todo caso, para que se nos ayudara, ya sea la representación en barro o se sacrificaba. Si eres una persona importante, se sacrificaba el perro y se enterraba junto con él. Otra cosa importante, tenemos el petate, que también es de origen prehispánico. En el petate, aquí en Mixquic, lo vas a encontrar, ya sea en cualquier ofrenda en la que vayas. Si son de exposición, a veces vas a encontrar una silla, y vas a toda la República y vas a encontrar una silla, ¿okay? Que es para que el difunto descanse cuando llegue. Ahora, importante esto, desde épocas prehispánicas el petate servía para varias cosas: para nacer, para comer como mesa, en este caso en la ofrenda se pone como una mesa, ¿okay? Para dormir, era tu cama, tu lecho, y para morir. Para morir se te envolvía en el petate, ya sea en forma mortuoria, en la que se te envolvía en posición fetal y se te enterraba, donde, digamos, era como si tú llegas en posición fetal en el vientre, ibas a llegar en posición fetal a la madre tierra, a Tlaltecutli, que iba a devorar tu carne, ¿sale? Entonces haz de cuenta que era lo mismo. Tlaltecutli, incluso su posición en la que tiene es una mujer pariendo, porque por una parte te entrega, pero por otra parte es paridora de vida. Es igual, la posición en la que se debería de encontrar es, los cerros eran los dientes de Tlaltecutli. Entonces cuando entra el sol, es como si devorara el sol, entra al inframundo, a la tierra. Durante su batalla, durante la noche, junto con Huitzilopochtli y acompañado de otros dioses, a otros días sale por las piernas de Tlaltecutli de la tierra y vuelve a renacer el sol, ¿sale? Son elementos totalmente prehispánicos. La tierra y el petate van a tener mucha relación. Durante la revolución, tú sabes que hubo muchos muertos, de ahí que se les enterraba mucho con el petate. ¿Tú sabes de dónde viene la frase? Ese petate. Ok, sí. Ok, bueno, y todo viene esto de origen prehispánico. Ha cambiado, la forma de verlo es muy distinto. ¿Okay? ¿Qué elementos podrías agregar, como dices, de este sincretismo religioso que fueron importados por la religión española? Mira, uno de los elementos importantes, yo te podría mencionar el pan. El pan, el gollete y la caña. El gollete es una rosa, es pan. Aquí no hay pan. El pan de muertos, el que tú puedes ver. Ahora, la sal también es de procedencia española, pero sabemos que aquí también se extraía sal, pero era a un mayor costo. Otra de las cosas podría ser, por ejemplo, el arroz, el mole. Tú sabes que el mole, por más mexicano, necesitamos más originario de aquí en su totalidad, por las especies que se tienen para hacer el mole. Otra de las cosas que podrían ser el cirio de la vela, que anteriormente era locote, en épocas prehispánicas, porque no se tenía en la vela, junto con la resina de los árboles, o por ejemplo, simplemente hacer una fogata, que en un momento te voy a explicar por qué la alumbrada del Día de Muertos. Y por qué te digo que Mixquic es muy trasciende en eso. Ok, bueno, lo que sucede aquí es que el ocote lo utilizaban para iluminar el lugar, además de que suelte cierto perfume. Ahora tenemos ya el copal y le ponemos incienso, también de procedencia europea, que ellos lo trajeron desde el Medio Oriente. Tú sabes que el incienso viene del Medio Oriente, ¿sale? Y tenemos lo que sería también las herramientas,
ejemplo, esas estrellas son como objetos personales. Tú sabes que el asadón de hierro pues, lo trajeron los españoles, bueno, en esa parte de México. Tú sabes que también las espuelas, por ejemplo, mi abuelito que le gustaba montar toros, las reses las trajeron los europeos y las espuelas junto con ellos. Entonces, son cosas que les gustan, son personales del difunto, pero eso ya es posterior y no, como que no cabe mucho recalcar en su secretismo. Y te digo, la vela suplantó al ocote, ¿ok? Pero era el mismo significado. El fuego es vida. Y por ejemplo, una de las razones muy importantes que hay que destacar aquí es que nos preguntan y nos dicen, oye, estás desperdiciando comida, ¿ok? Es una persona muerta, oye, estoy de acuerdo, perfecto. El problema está en que nosotros, te digo, el fuego es vida. Para nosotros en Mixquic, acuérdate de una frase muy importante: nadie muere hasta que no lo olvida, ¿sale? Y en Mixquic se tiene muy recalcado, ¿ok? En Mixquic lo tenemos muy recalcado: nadie muere hasta que no lo olvidan. Por eso es que nuestras ofrendas no son para muertos, son para vivos y es comida real. Sí. Pero la mayoría de los que ponen ofrendas en otra parte de la República no saben ni por qué. Solamente lo hacen porque dicen, mi abuelito lo hacía así, o mi papá me dijo que lo hiciera así. Es ahí cuando pierde su trascendencia de entre lo que sería una costumbre y una tradición. Una costumbre la haces porque simplemente la haces, y una tradición realmente sabes por qué lo estás haciendo. Y lo que están haciendo la mayor parte de la República ya simplemente es una costumbre. Nosotros seguimos aquí en Mixquic con nuestra tradición. Por eso es que Pátzcuaro, Michoacán, y Mixquic, Oaxaca, son las más importantes en relevancia en cuanto a estas fechas, porque siguen haciéndolo tal cual. Esa es la razón. Nos acabas de mencionar que el turismo ha influenciado mucho en esta pérdida de tradiciones, no de costumbres, ahorita con esta diferencia, pero ¿tú crees que también, crees que el comercio que se está dando aquí afuera esté modificando y deformando todo lo que se está viviendo aquí? Aparte de esta pérdida de tradición, ¿qué otra cosa más se está perdiendo con la llegada de estos mercantiles? Mira, ¿recuerdas un programa que se llamaba Aunque tú no lo creas, donde presentaba una persona adulta ya de edad avanzada, un viejecito? Muy interesante, por cierto. Pues Mixquic pasó en una de esas historias. Mencionaba, adoran a los muertos. No es adoración a los muertos, es recibir a nuestros difuntos. Es una fiesta. Cuando alguien se va muy lejos, ¿qué es lo que haces? Le haces lo mejor, un banquete, ¿sale? Se fue muy lejos y llega de visita una vez al año, pues le ofreces lo mejor. Te digo, para nosotros no están muertos, siguen vivos. Y lo que mencionabas sobre pérdida de la cultura es la influencia del turismo. Después de que salió este reportaje de Aunque usted no lo crea, empezó a llegar mucha más afluencia de gente. Y eso me lo contó mi abuelito. Mi abuelito tiene 70 años. Y para que me está diciendo que a partir de los años 50 fue cuando empezó a haber más gente. Antes de eso, toda la gente del pueblo en estas fechas se reunía en la plaza para hacer los concursos de calaveritas de movimiento, los faroles y uno que otro globo de Cantoya, que era muy raro. Y más que nada la catación del pulque y otros concursos de baile, de catrinas. Y si no mal recuerdo, hacían como obras de teatro, pero más sencillas entre ellos, ¿sale? Pero era solo gente del pueblo. Lo que sucede aquí es que en cuanto se da esto y empieza a haber turismo, entonces entra la delegación y empieza a hacer estos eventos. La gente del pueblo se amontona entre turistas y gente del pueblo, siguen haciendo los concursos. Pasa el tiempo y definitivamente ya no hay cupo ni para turistas ni para nosotros. Después de que se hace desaparecer esa tradición de la vela desde la casa hasta la tumba, el pueblo se dice, oye, me están reclamando contra mi tradición. Entonces se vuelven huraños en el pueblo y en estas fechas todos se van a sus casas y el turismo es el único que vas a ver aquí en el pueblo. Y ya se perdió prácticamente en su totalidad el concurso de las calaveritas de carrizo de movimiento y el concurso de los faroles de estrellas. O sea, y entonces ahorita ya los habitantes Solo ya salen... casi no vienen a lo que es parte de la alumbrada.
Solo viene, mira, el pueblo se queda en su casa, en su ofrenda, en estas fechas, desde ese entonces, y se vienen a arreglar las tumbas hasta el día primero, por ejemplo, hoy 2 de noviembre, en las mañanas, arreglan todo y ya hacen la alumbrada, solamente así salen de sus casas. Si tú quieres ir a las casas y ver una ofrenda real, donde de verdad hay un sentimiento, porque todas las que vas a ver ahorita son de exposición, te van a dejar pasar y te vas a dar cuenta. Hay más, la comida parece que está mejor preparada, hay más fruta, más bonito adornado. A diferencia, si tú ves una ofrenda que te impresione de exposición, entrando a una casa te vas a quedar de a 6, ¿ok? A lo que voy es que si tú vas, te van a recibir, nada más te van a pedir cierto respeto, obviamente, como en toda casa y cuando vas a visitar a alguien. Pero te digo, un pueblo se arrinconó, se hizo ermitaño con respecto a eso y el turismo. La gente también se quejaba del turismo, de que la comida estaba muy cara, incluso hubo denuncias a Profeco y todo esto. Antes del turismo y un poco después, la gente del pueblo vendía ponche y pan de muerto a los primeros turistas que llegaban a venir. Pero cuando empezó a llegar la feria de Puebla, que llegan también los de Michoacán, vienen incluso de Oaxaca, todos los juguetitos de madera, las cosas de barro que te van a vender aquí, son de otros pueblos, y la comida también, y te la venden súper cara. Se quejaron con nosotros y eso los hizo aún más retraídos ante el turismo aquí en el pueblo, sin saber que la gente que les vende la comida cara ni siquiera es de aquí. Bueno, y por último, ¿qué se está haciendo, cómo se está trabajando para preservar la cultura sobre la economía en Mixquic? ¿Y cómo ves tú a perspectiva el pueblo de San Andrés Mixquic y la celebración de Día de Muertos? Mira, para preservar la cultura es por eso que estamos aquí. Te digo, mi hermano es estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tenemos la mayoría de la información original con respecto a la historia tanto prehispánica como de nuestro pueblo, en la relación, por ejemplo, junto con las historias de nuestros abuelos. Nosotros lo que buscamos es que el pueblo cuando llega, por ejemplo, ayer me encontré una familia y se estaban burlando. De cierta manera es incómodo. Si yo fuera un ignorante, diría, simplemente me ofendería y ya. Pero cuando yo sé que esas personas son ignorantes de lo que yo ya sé, entonces digo, necesito decirles que por qué. Porque preguntaban esto: oye, ¿por qué nos mandan aquí a Mixquic? ¿Qué tiene de importante? Y dice un amigo en burla y haciéndole, ¿cómo se dice? Haciéndole esquina, siguiendo la corriente, dice, sí, mira una fuente, sí, yo nunca había visto una fuente, y dices, no, definitivamente no saben, pero para eso estoy aquí. Y ya les empiezas a contar por qué la trascendencia del pueblo, la historia desde la época prehispánica, su trascendencia durante el tiempo, la poca modificación que se ha llevado a cabo, a excepción por la influencia del turismo. El problema sobre la economía está en que todo el dinero que entra al pueblo se la lleva a la feria que está aquí o a las personas más importantes del pueblo. Ya sabes que jamás hay pruebas, ¿no? Por ejemplo, en el bono seccional nunca se traspapela, ¿ok? Pero sabes que todo lo demás es un fraude. A final de cuentas, lo que sucede aquí es que la gente más inteligente es la que gana, como en toda sociedad. Pero sí entra un poco de dinero. Y te digo, la gente que vendía ponche y todo eso, al ver lo de las quejas de los puestos, se retiraron y ya dejaron de vender ponche y dejaron de vender pan. Ya solo se dedican a vender flor, que es donde un poquito menos sacan, pero sí se vende porque todos tienen que arreglar sus tumbas. La idea de esto es que en parte arruinó nuestra economía, en parte la derrumbó, y nuestra forma, el estilo de vida, por lo que se ha redactado. No, tampoco, por lo que se ha redactado, pero sí ha traído economía en cuanto a la delegación.
¿Ok? Y otra cosa importante, Mixquic está olvidado durante el resto del año. Fíjate, pertenecemos a la delegación de Tláhuac. Pero cuando pasa algo en Mixquic, en otra época del año, preguntamos al delegado, oye, vas a arreglar la calle, vas a hacer esto, no hay alumbrado público, hubo un accidente, necesitamos ambulancias. ¿Mixquic? ¿Quién sabe quién sea Mixquic? Pero llega el Día de Muertos y ahorita ya está, si hubieran llegado un mes antes, fíjate, un mes, la avenida Mixquic-Chalco y la entrada de Tetelco estaba rota la carretera, y sabemos que son por la humedad, no sabes que hay un canal, se rompió, sabemos que hay emanaciones caloríficas de gas en Tetelco, y nadie les hace caso porque nadie se acuerda de Mixquic hasta el Día de Muertos. Claro. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Te voy a decir lo de la alumbrada. significado de la alumbrada. Exacto, fíjate. Muchos vienen a la alumbrada del Día de Muertos. Perfecto. Y tú conoces que hacen las velas aquí en el panteón. Antes no se enterraba aquí en Mixquic en el patio, en las tumbas. De hecho hay fotografías por ahí de los años 20 en las que no hay más que prácticamente 3-4 tumbas. Las puedes encontrar en internet, de hecho, ¿sale? En la fachada de la iglesia es blanca y la capilla abierta, está el campanario, se ve igual así en piedra, y es en blanco y negro la fotografía. Bueno, ¿por qué el alumbrado del Día de Muertos? Cuando una persona fallecía en épocas prehispánicas, se decía que se le hacía una fogata aquí para hacer como el anuncio de su victoria por haber llegado a Mitlán, por su descanso. Una. Segunda, cuando llega el español y empieza con lo de la colonia, le cambia el significado. Dice, estás iluminando a tu muerto, estás alumbrando por él, velando por él como si fuera un recién muerto. Simplemente eso, pero ya tiene influencia católica. Posteriormente se hace la introducción hacia los panteones. Pasas a los panteones, pero te das cuenta, está muy apretado. No puedes hacer una fogata, entonces lo haces con velas. Y de ahí, cuando tú haces una fogata, tu abuelito a veces te dice, acércate a la lumbre, ¿sale? O cuando van a hacer una fogata, por ejemplo, en el caso de mi familia, mi abuelito dice, vamos a hacer una alumbrada, una fogata en el patio. ¿Okay? Entonces, cuando nos venimos acá, el nombre de alumbrada se le trasladó aquí, aunque solo es con velas, por eso se le dice alumbrada del Día de Muertos, pero el significado de la fogata en el patio sigue quedando atrás en épocas hispánicas. El único que lo hace en esta zona de la comarca es un pueblo llamado Tecomi. Siguen haciendo fogatas en la calle, frente a sus casas. Claro, hacen un tráfico horrible, ¿no? Pero les preguntas por qué, no tienen ni idea. Porque mi abuelito lo hacía así. Por costumbre. Ajá. Pero no saben por qué, pero ellos lo siguen conservando. Eso es muy importante. Nosotros lo trasladamos al panteón y por eso se le dice alumbrada. Y esa es la razón por qué la alumbrada del Día de Muertos también es tan importante y por qué le llama tanto la atención al turismo. Ahora sí, muchísimas gracias, Alan. Por nada.